Buenos días, querida congregación, en este domingo 8, ya 8 de noviembre. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Y bueno, estamos viviendo tiempos muy peligrosos, ¿verdad? Tiempos convulsos, de gran incertidumbre por esta pandemia, este virus que está azotando a tantas familias, a la sociedad en general. Y bueno, estamos en nuestras casas porque tenemos que cumplir lo que nos dice la palabra, respetar a nuestras autoridades, a las cuales bendecimos y pedimos al Señor que les dé sabiduría para poder manejar todas las situaciones que tienen por delante a nivel político, a nivel social, médico. Y bueno, cada uno estamos en nuestra casa, en nuestros pueblos, en nuestros municipios con estas limitaciones, y cuando podamos, Dios mediante, reunirnos de nuevo presencialmente como todos deseamos, pues estaremos avisando e informando, ¿de acuerdo? Entonces ahora, mientras tanto, usamos estos medios, esta tecnología, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Este es uno de los medios que podemos utilizar hoy y queremos hacerlo bien, ¿de acuerdo? Muy bien. Quiero hacer una breve introducción antes de dar paso a compartir la palabra en este día. Si yo te pregunto qué compartí el domingo pasado, pues si tú estuviste pendiente y escuchaste la palabra y viste la predicación, verías a un Dios de amor, ¿verdad? A Jesús diciéndonos: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay hermanos, hermanas de vosotras que me habéis escrito después de ver esta predicación diciéndome que Dios os ha bendecido, que habéis podido ver el yugo del Señor desde otra perspectiva, que os ha hecho bien y os ha bendecido. Bien, creemos en un Dios de amor, creemos que Dios es amor. Creemos firmemente que si amamos a Dios es porque Él nos amó primero, y en esto consiste el amor, en que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Dice la palabra de Dios que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces creemos en ese Dios de amor. Pero el apóstol Pablo decía a una iglesia: no he rehusado, cuando se despedía de una iglesia les dijo: no he rehusado daros todo el consejo de Dios. Como una buena alimentación requiere de todo tipo de variedad, de pescado, de leche, de carne, de huevos, de verdura, de fruta, no sería equilibrado comer solo carne, no sería equilibrado estar comiendo siempre huevos, no sería equilibrado solo verdura. Necesitamos una dieta equilibrada para nuestro cuerpo, cuanto más para nuestra alma y nuestro espíritu. Bien, Dios tiene muchos atributos y todos sus atributos son limpios y santos, ¿de acuerdo? Cuando miramos al ser humano, nosotros podemos decir, admirar o reconocer en otra persona: uy, qué buenos rasgos tiene, o qué buenos recursos tiene, qué buenas inclinaciones tiene, ¿cómo podríamos decir? Tiene buenos atributos, tiene cualidades muy buenas, pero las cualidades nuestras están manchadas por el pecado. Las de Dios no. Dios es santo, 3 veces santo. Dios es amor, misericordia, su gracia, es paciente, es misericordioso. Pero en la palabra de Dios vemos de una manera especial que dice que en el cielo, cuando se dirigen a Dios los ángeles, ¿qué le dicen? Santo, santo, santo. Es decir, la santidad podríamos decir que es la virtud o el atributo de Dios que acompaña o que es como una cubierta de todas las demás que Él tiene. El amor de Dios es santo, la misericordia de Dios es santa, la paciencia de Dios es santa, pero escucha bien, la justicia de Dios es santa, la ira de Dios es santa, el enojo de Dios contra lo malo es santo. No olvidemos que Jesús tomó un azote de cuerda y entró al templo y lo limpió. Echó a los cambistas,
dijo, en mi casa será llamada casa de oración y vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Entonces, nuestra ira no es santa. La ira del Señor sí es santa. ¿Qué quiero decir con esto? En Romanos capítulo 11, versículo 22, el apóstol Pablo dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La bondad y la severidad de Dios. Y como el domingo pasado estuve compartiendo de ese yugo fácil y carga ligera, y cómo el Señor es el descanso para nuestras vidas, nuestro apoyo. Él es tan amoroso con nosotros. Hoy voy a compartir, aviso, es un mensaje bastante serio, y es un mensaje de advertencia, ¿de acuerdo? Porque Dios trata con el pecado. La palabra de Dios dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Dios el hombre se aparta del mal. Entonces, misericordia y verdad, ¿de acuerdo? Para ir bien equilibrados como los dos raíles de un tren, para que ese tren no descarrile. No queremos que nuestras vidas descarrilen. Necesitamos equilibrio en nuestras vidas en todo. Y necesitamos también ver con equilibrio la bondad y la severidad de Dios. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Bien, dado o dicho esta introducción, vamos al mensaje de esta mañana, que se titula Cosas que Dios aborrece. Cosas que Dios aborrece. Vamos a Proverbios capítulo 6, versículos del 16 al 19, y dice así: 6 cosas aborrece Yahvé, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Te leo otras traducciones de Proverbios 6:16 para que lo entendamos mejor. 6 cosas hay que odia el Señor y 7 son abominación para Él. Otra traducción dice, hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables. Sí, el Dios de amor detesta y aborrece y abomina cosas. Vamos a ver cuáles son. Y dice también otra traducción, Proverbios 6:16, hay 6 clases de gente y puede añadirse una más que Dios no puede soportar. Aborrecer, vamos a ver lo que Dios nos quiere enseñar. Aborrecer tiene una raíz hebrea y también se puede traducir por detestar, desaprobar, censurar. Y este tipo de pecados producen, escucha bien, ¿por qué Dios aborrece tanto estos pecados? Esta lista que vamos a ver en esta mañana, porque producen enemistad entre los demás. Y escucha bien, también quien los practica se enemista contra Dios. Abominar se usa para describir algo, mira que hemos visto aborrecer, ahora abominar. Abominar se usa para describir algo asqueroso, algo repugnante y sucio. Son definiciones fuertes, ¿verdad? Bien. Vamos al catálogo, por decirlo de alguna manera, el catálogo odioso para Dios. El catálogo odioso para Dios. Dios odia el pecado. Y si alguien dijera, bueno, explícame, pues yo no entiendo eso, ¿cómo que Dios odia? ¿Cómo que Dios aborrece? ¿Cómo que Dios abomina? ¿Cómo que Dios detesta el pecado? Bueno, si tú y yo miramos a la cruz y vemos a Jesús, a nuestro Cristo sangrante, muriendo de esa forma tan vil y tan injusta, derramando su sangre por nosotros, por causa del pecado, del tuyo y del mío, ahí tú y yo podremos ver la seriedad del pecado, las consecuencias del pecado. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, el salario del pecado es la muerte. Entonces Dios odia el pecado, pero hay pecados que Dios abomina de modo especial. Y todos los que hemos mencionado en esta lista de Proverbios 6 son perjudiciales para el prójimo. Aquí encontramos un catálogo de cosas que son odiosas a Dios.
Y lo que Dios odia, si tú y yo queremos ser discípulos de Jesús, deberíamos odiarlo también nosotros. Nuestra meta es odiar lo que Dios odia, aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Pero veamos la lista una por una en esta mañana. Primero, los ojos altivos. ¿Qué se cita primero? El orgullo o autosuficiencia. Pues el orgullo se halla en el fondo de todo pecado. Qué interesante, ¿verdad? El ojo altivo nos habla de la persona que se sobrevalora a sí misma y subvalora a los demás. Ese es el ojo altivo. Comúnmente nosotros lo conocemos de otra forma expresada cuando decimos es que me mira por encima del hombro. Y eso es una actitud interior. Segundo, la lengua mentirosa. Nada tan sagrado como la verdad, ¿verdad? Ni nada tan necesario para la vida de relación como decir verdad. En las relaciones tiene que haber verdad. Si no hay verdad, cuando en las relaciones hay mentira, esa relación se rompe. Leí en un libro de parejas famosas de la Biblia que sin confianza no hay relación. Sin confianza no hay relación. Si no hay verdad, la relación termina resquebrajándose y destruyéndose. Mira lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y recordemos que Jesús mismo dice, yo soy la verdad. Jesús dice, yo soy la verdad. Y cuando Jesús habla del diablo, dice que el diablo cuando habla mentira, de suyo habla, de su naturaleza. A veces pensamos que la verdad o la mentira es una ideología, una filosofía, una religión u otra. No, pero podemos ver en esta mañana la verdad como la naturaleza de un ser y la mentira como la naturaleza de otro ser. Jesús dice, yo soy la verdad. Y cuando Jesús habla del diablo, dice que cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mira qué definición. Cuando Jesús se refiere al diablo, le llama padre de mentira. Podría llamarle padre de odio, padre de fornicación, padre de robos o padre de otra cosa, pero dice padre de mentira. Tercero, las manos que derraman sangre. Esas manos llevan grabada la imagen del diablo. Juan 8:44. Jesús dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así que, lo siento, tengo que aclararte con la Biblia en mano que no todos somos hijos de Dios. Hay una mentira universal que dice, todos somos hijos de Dios. Bueno, Jesús le está diciendo aquí a los fariseos, a los religiosos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Quién lo dice? Jesús. Así que, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Jesús le estaba hablando a los religiosos porque querían matarle. Número 4. El corazón que maquina. Corazón que maquina. Esto está conectado con lo que dice el versículo 14 de Proverbios 6. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias. Entonces, ¿qué tipo de pensamientos maquinamos en nuestra mente? Sería una buena pregunta, ¿verdad? Y es por eso que debemos de aprender lo que dice segunda carta a los Corintios del apóstol Pablo, capítulo 10, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. En otras traducciones dice, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Otra traducción dice, todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. En una conferencia de jóvenes, esto lo escuché de este famoso psiquiatra cristiano Pablo Martínez, él estaba enseñando en una conferencia de jóvenes y alguien hace la siguiente pregunta al conferenciante. ¿Cómo podemos frenar las tentaciones que nos llevan a lo malo? La respuesta de este conferencista cristiano, escritor, fue, nuestra mente es como parte de un edificio en el que hay 3 habitaciones.
En una están los pensamientos, en otra los sentimientos y en otra la voluntad y las acciones. Y dijo este psiquiatra, si no vencemos en los pensamientos y dejamos que lleguen a las otras habitaciones, estamos vencidos. 5. Estamos en esta lista odiosa para Dios. 5. Los pies rápidos para lo malo. La prisa, la determinación y la maña que se dan. Hay gente que es mañosa e inteligente para lo malo. Y la prisa, la determinación y la maña que se dan los malos para hacer el mal, debería avergonzarnos a nosotros que tan indolentes somos en hacer el bien muchas veces. Hace unos meses nuestro querido hermano Heriberto compartió acerca de la clínica del pie. ¿Recordáis? Recomiendo esa predicación de nuevo. Hablaba de nuestra forma de andar, de nuestros pies. Y hay una conexión entre nuestros ojos y nuestros pies. Donde tenemos puesta nuestra mirada, tarde o temprano se van detrás nuestros pies. Es por eso que Dios nos dice en su palabra, puestos los ojos en Jesús, puesta nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si tenemos nuestros ojos puestos, nuestra mirada en otras cosas, en otra persona, nos vamos a ir tarde o temprano, nuestros pies se van detrás de lo que miran nuestros ojos. Por eso, querida iglesia, pongamos nuestra mirada en Jesús, pongamos nuestros ojos en Jesucristo, para que nuestros pies se vayan detrás de Él. Número 6. El testigo falso. Dios toma muy en serio esto y siempre ha sido de especial abominación para Él. Mira lo que dice en la palabra en Deuteronomio 19, 16 al 20. Te lo voy a leer. Acerca del testigo falso. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Yahvé y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. Escucha, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano. Y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Tremendo, tremendo. Y número 7 en esta lista dice que es el que siembra discordia entre hermanos. En este proverbio, en el capítulo 6, hemos leído que dice que 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Podría haber dicho, creo yo, 7 cosas aborrece o abomina al Señor. ¿Pero por qué dice 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma? Bueno, además de que es una expresión, una forma de escribir, de expresar hebrea, las 6 cosas, escucha que, mira qué interesante, las 6 cosas primeras constituyen el marco ideal para la séptima. Constituyen el marco para la séptima, la cual recibe el énfasis. Veamos otro ejemplo de esta forma de expresión en la Biblia. En Job, capítulo 5, versículo 19, dice, en 6 tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará el mal. Son formas de expresiones bíblicas. Entonces, si hay 6 cosas que aborrece el Señor y hacen el marco ideal para pegar el énfasis final en la séptima, ¿y la séptima cuál es? El que siembra discordia entre hermanos. Hablar de sembrar discordia entre hermanos no solo se refiere a parientes, sino también se refiere entre amigos, vecinos, socios, etc. Aquí se incluye el enajenar. Déjame que te diga lo que significa enajenar. Enajenar los afectos de unos contra otros es hacer que una persona pierda la razón o los sentidos a causa de un sentimiento de dolor o enfado. Una persona que siembra discordia entre hermanos, entre los demás, es una persona que enajena los sentimientos y produce dolor o enfado de unos contra otros. Esto es terrible. E incita las pasiones de unos contra otros. Esto es especialmente abominable para Dios.
Dice que va sembrando discordia. Yo me preguntaba esto, bueno, va sembrando discordia. ¿Es que habrá semillitas de discordia? ¿Hay semillas de discordia? Estoy seguro que sí. En Proverbios 26, 22, dice la palabra de Dios, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. A mí me gusta mucho la naturaleza, me encantan los animales, y hay un lagarto, creo que es el más grande del mundo, que se llama, le dicen, el dragón de Komodo. El dragón de Komodo es un lagarto gigantesco, no sé si puede llegar a medir 3 metros, bueno, se puede comer hasta un ciervo. ¿Qué ocurre? Que él va detrás de su presa, de su víctima, de un ciervo, en este caso, por ejemplo, y quizás no lo va a alcanzar por rapidez, pero si llega a alcanzar con su boca y morderle en una pata, como he visto en documentales de animales, en su boca tiene tal infección, tal porquería, tantos virus ahí, que cuando muerde una pata del ciervo, ya él puede estar tranquilo, y aunque el ciervo sale corriendo más rápido, más veloz, él lo sigue tranquilamente porque sabe que más adelante se va a encontrar efectivamente al ciervo tumbado, con el veneno, con fiebre, debilitado, y entonces ya se lo puede comer. Las palabras del chismoso son como bocados suaves que penetran hasta las entrañas. Y a veces te puedes juntar con personas que te van diciendo cositas que son semillitas de discordia, y tú piensas que quizás eso no te afecta a ti porque tú eres muy fuerte, porque tú eres muy sabio, porque a mí eso no me afecta. Pero años, sí, escucha bien, años después, tú tienes una prueba y esas semillitas, con la temperatura ambiente idónea, con el hábitat idóneo, empiezan a brotar esas semillitas que te sembraron o que nos sembraron un día, y entonces pueden dar frutos amargos y que nos pueden hacer mucho daño, hasta incluso desviarnos. Así que mucho cuidado con las palabras del chismoso. Punto número 2, en este mensaje, que ya vamos avanzando y terminando, te quiero hablar de algo que escuché a un siervo de Dios, un porcentaje llamativo. En esta lista de cosas que el Señor aborrece, hay un porcentaje muy llamativo. 3 de los 7 pecados que Dios aborrece están relacionados con nuestra boca, con nuestra lengua, con lo que hablamos. Eso hace un total en porcentaje de un 44% de toda esta lista de pecados que Dios abomina y aborrece. Un 44%. Casi la mitad de esta lista que Dios aborrece son pecados de la lengua, de la boca. Proverbios 18:21 lo confirma, diciendo: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este versículo no nos está hablando de lo que muchos usan y mal usan, de la llamada confesión positiva. Voy a ser rico, voy a ser rico, voy a ser rico, declaro, decreto, esa casa, ese cochazo viene a mí, soy un hijo de Dios. No, cuidado, no está refiriéndose a eso. Lo que significa que la muerte y la vida están en poder de la lengua, significa que con lo que decimos podemos destruir o podemos edificar. Y conforme cada uno de nosotros hable y diga cosas, de eso vamos a cosechar en nuestra vida. Eso significa la segunda parte de este versículo. Y el que la ama comerá de sus frutos. De lo que yo hablo o digo, un día yo mismo voy a cosechar en mi vida personal. Si alguien está cerca mía, yo puedo herirlo de un golpe. Si tú estás ahí cerca mía, puedo darte un guantazo. Pero ¿sabes una cosa? Con la lengua podemos herir a grandes distancias. Con un móvil, por ejemplo, puedo disparar a distancias de miles de kilómetros. Por desgracia, con nuestra lengua podemos convertirnos en francotiradores de calumnias. Alguien dijo que hablar mal de otros es la forma más ruin de alabarse a uno mismo.
Y cuando yo necesito destapar la falta y carencias de los demás para yo sentirme bien, entonces tengo un serio problema. Sin duda, como dice la palabra de Dios, que de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca daremos cuenta a Dios en el juicio y también del daño que ellas han hecho. Creo que todos a la verdad estaríamos dispuestos a reconocer en un momento dado que hemos hablado de más. ¿Quién no estaría dispuesto o dispuesta a reconocer me tenía que haber callado? Me pasé, se me escapó, hablé de más. Calladito, como se suele decir, calladito están más guapos. Pero quizás no tantos estemos dispuestos a reconocer y a responsabilizarme por el fuego que encendió mi lengua y, lo más importante, a rectificar. Muchos creen que hablar, criticar, difamar la honra de otros no es tan serio. Y no solo ni piden perdón, sino que además actúan como si no pasase nada. Quiero decirte que sí pasa. O pasará un día si no hay frutos dignos de arrepentimiento. Mira qué datos más interesantes tenemos en la palabra de Dios. El infierno no fue creado para nosotros, ¿lo sabías? El infierno no fue creado para nosotros, sino para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En el principio el diablo era Luzbel. Estaba el arcángel Miguel, Gabriel, Luzbel, pero se rebeló contra Dios y dijo cosas contra Dios. Y dijo: me levantaré, subiré y seré igual a Dios. El que custodiaba el trono de Dios llegó un día que dijo: ¿y por qué custodiarlo si puede ser mío? ¿Y por qué cuidar una cosa si puede ser mía? Y quiso tomar un lugar que no le correspondía y habló cosas, como dice también la palabra de Dios, el anticristo dirá cosas, blasfemias, cosas en contra de Dios. Pero lo que es terrible es que este ángel caído, potente, un ángel protector, un ángel grande en autoridad, arrastró a muchos ángeles. ¿Y tú te has preguntado qué les diría? ¿Qué les diría? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Esos ángeles le creyeron y le siguieron. ¡Qué poder tienen las palabras! Pero otros ángeles no le siguieron. Eso nos demuestra también que tú y yo vamos a elegir a quién seguimos, qué creemos, qué recibimos y de qué nos nutrimos. Esa misma dinámica que ocurrió en el cielo, recuerdo a mi pastor que decía, cuando hemos vivido cosas tristes en la iglesia, o tiempos de división o de dolor, en la familia, en cualquier colectivo, ¿verdad? Pues me acuerdo que mi pastor decía: si Dios mismo tuvo su división en el cielo, ¿qué podemos esperar nosotros, no? Y esa misma dinámica sigue sucediendo hoy día aquí en la tierra. Y es por eso que Dios aborrece estos pecados de la lengua que tanto destruyen, que destruyen un hogar, que destruyen un matrimonio, que destruyen una familia, que destruyen una empresa, que destruyen una congregación. Cuidado, Dios está avisando claramente. Lo que nosotros decimos revela nuestro carácter. Y nuestro carácter se va formando con lo que nosotros nos alimentamos, lo que alimenta nuestro corazón. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué cosas oímos? ¿Qué letras de canciones oímos? ¿O qué conversaciones? Quiero recordar de nuevo el consejo de un siervo de Dios, que dijo que a la hora de hablar debemos preguntarnos estas tres cosas. ¿Es necesario? ¿Es verdad? ¿Edifica? Mira qué versículos más tremendos y ya termino. Proverbios 26, versículo 20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda.
En la Biblia encontramos, mira qué dato más interesante, escuché a un siervo de Dios el otro día, en la Biblia encontramos 89 versículos en los que Dios advierte en contra de hablar mentira, de difamar, de hablar calumnia, de usar la lengua de manera ligera. Hay serias consecuencias en esto. La palabra de Dios, Levítico 19:16, Dios hablando a su pueblo, le dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Yahvé. Como que el Señor lo firma eso. ¿Quién dice eso? El Señor. Entonces, mucho cuidado de ir chismeando entre tu pueblo, ir de un hermano a otro. Vamos a tomar café. Ahora muchos cafés no se pueden tomar, pero bueno, están los móviles, cuidado de chismear, de contarle tus grandes dolores a otros, hablar de los malos que son otros y del daño que te hacen otros, y tener que dejar en mal lugar a otros para que vean lo maravilloso o maravillosa que eres tú. Cuidado con todo eso. ¿Tienes dolores? ¿Tengo dolores? Vamos al Señor. Vamos a derramar el corazón delante de Dios. Aleluya. ¿O tienes algún dolor con alguien? Ve e intenta arreglarlo con esa persona. Usemos el perdón, el arma que Dios nos ha dado del perdonarnos unos a otros. Que no puede hacerse, que las relaciones son bastante difíciles. Usa la oración, bendice a la persona, bendice a ese que te ha hecho daño. Tenemos armas que no son carnales. En el Salmo 101, versículo 5, dice la palabra de Dios: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Esto es serio, ¿no? Esto es serio, hermano. Esto es serio. Otra traducción dice: al que en secreto calumnia a su prójimo, escucha bien, al que en secreto calumnia a su prójimo, lo haré callar para siempre. Tremendo. Yo quiero terminar leyéndote una porción de la palabra que sea nuestra oración final. ¿Qué te parece? En el Salmo 141, versículo 3, dice el salmista: pon guarda a mi boca, oh Yahvé, guarda las puertas de mis labios. Señor, pon guarda, pon centinela, pon aquí un freno, Señor, en mi boca, guarda la puerta de mis labios. Pidamos al Señor que nos dé temor de Dios en nuestros corazones. Sí, Dios es amor, pero también ese Dios de amor aborrece esta lista que hemos visto en esta mañana. Que Dios nos dé temor, que podamos decir: Señor, pon freno en mi boca, en mis labios, y ayúdanos.